Los comienzos siempre están cargados de idealismos. Para nosotros, quienes tenemos como objeto de nuestra formación académica la educación, la idea de transformar el sistema o transformar a las personas que son parte de él están muy presentes. Duvet decía que la escuela se funda en la creencia de un santuario escolar, una especie de institución transformadora. Entonces les pregunto a estos profesionales en ciencias de educación, ¿qué pensabas cuando iniciaste tu carrera sobre la vocación y sobre la profesión? En ese momento quizás pensaba que en lo que me gustaba y no tanto en todo lo político que conlleva el ejercicio de la docencia, ¿no? Entré por decir, bueno, me gusta enseñar. Bueno, Verónica descubrió que tenía vocación de profesora en ciencias cuando estaba estudiando psicopedagogía. Entonces, primero terminé la carrera de psicopedagogía y luego de varios años estudié la carrera de ciencias de la educación. Y descubrí que ahí, como lo había descubierto ya estudiando la primera carrera, estaba mi felicidad, ¿no? Que el aula, la transmisión, el contacto con los alumnos, era lo que a mí me hacía sentir bien, que era lo que yo disfrutaba. Bueno, en mi caso particular, mi vocación por la docencia y por la educación surgió, digamos, si uno lo pensara en términos de la carrera habitual, de terminar el secundario y comenzar la universidad, un poco de manera tardía, porque yo hice un par de años de otra carrera que no tenía nada que ver con educación. Entonces, de alguna manera, ese movimiento interior que representa para mí esa vocación hacia un proyecto de vida y concretamente en lo que tiene que ver con la educación, me encontró, me interpeló, digamos, en la práctica cotidiana de trabajar y de vincularme con instituciones educativas y con instituciones vinculadas al servicio. Entonces, de alguna manera, no fue una decisión que yo tomé de manera racional, sino que me la encontré y me terminé haciendo cargo de esa decisión. Bueno, cuando yo arranqué no pensaba ni en la vocación ni en la profesión. Fui descubriendo, gracias a los profes que tuve, que fueron excelentes, bueno, cómo ir desandando este camino, digamos, mucho para trabajar con uno mismo y mucho para trabajar con los otros y ese desarrollo profesional, pero no tenía ni idea cuando arranqué de ninguna de las dos. No lo pensaba en otras cuestiones que fui llevándola con la práctica misma de la docencia y con la formación dentro de la universidad, de pensar la práctica docente ya desde una mirada más política, desde una mirada más ética, ¿no? Entonces se amplía esa mirada sobre la profesión docente, que no es solamente enseñar, y más ciencia de la educación, donde sabemos que pensamos en la educación y que somos formadores de otros formadores, ¿no? Entonces, bueno, no, eso no lo tenía muy bien claro. Obviamente entré pensando en que me gustaba enseñar, que estaba ese gustito por estar ligada a la escuela, a seguir pensando en enseñar yo, en pararme frente a un aula, pero bueno, esa práctica docente no solo es eso. Entonces por eso sí, obviamente se fue enriqueciendo esa vocación y fui encontrándole el sentido de decir, bueno, no es solamente el gusto, sino o el deseo de satisfacción, de encontrar algo que haga que me guste, sino simplemente en pensar en la transformación que me puede llevar, que puedo yo llevar adelante en otro a partir de mis prácticas docentes. Cuando comencé una mirada súper idealista, claramente, que parece que también está bueno, digamos, o sea, no, tenía como 17, 18 años, más o menos quería cambiar la educación del mundo. Después dije, bueno, la Argentina, dije, bueno, la de Santa Fe, después ya no necesariamente. Me estoy olvidando que es todo un recurso que yo tengo. No, bueno, mucho más, sí una mirada por ahí más que la vocación lo sostiene todo y que me parece que es importante porque por ahí como el punto de partida, ¿no? A veces por ahí yo en el diario del trabajo, como decir, uy, tengo estas tareas y después como recordarte, porque también puede pasar que uno tenga una vocación muy fuerte para algo, pero en el trajín del día a día se olvida por qué elegí esto, que esto es lo que me gusta, qué me gustaba de esto, entonces me parece que la tengo, la sigo teniendo la vocación, digamos, ya no tan idealista, creo que más realista también porque ya lo estoy viviendo, digamos, y que incluso yo creo que mi mirada sobre la vocación posiblemente cambie con los años y quizá en la última etapa de mi vida vuelva a ser muy idealista de vuelta, digamos. Pensaba que los buenos docentes son las personas que tienen todo y yo quería ser una buena docente, o sea, que tenía que tener mucha vocación, de eso estaba segura, porque ya lo había probado en fases previas profesionales, al ejercicio de estar frente a un otro en función de educadora.
pero que no alcanzaba con la vocación, que el buen docente tenía que nutrir esa buena vocación con competencias, con saberes, con modos de cultivarse, con modos de escucharse, de aprender a escuchar al otro. Entonces, bueno, para mí la vocación docente era importante para inscribirse en la carrera en la que me inscribí, que es Ciencias de la Educación, pero también el reconocimiento de que venía un camino de estudio sistemático, riguroso, y que no tenía que olvidar cultivar lo cognitivo y lo afectivo, porque se iba a tratar de eso mi trabajo de educador. Es buena tu pregunta, ¿sabes por qué? Porque cuando yo estaba en el colegio secundario, yo tenía una sola certeza. Mi lugar en el mundo era dentro de una institución educativa, pero no sabía bien haciendo qué. A mí me gustaba todo, pero no era que yo decía, bueno, voy a ser profesora de matemática o voy a hacer tal cosa. No, a mí me gustaba estar en las escuelas, estar en los ambientes educativos. Y bueno, vine a la universidad a estudiar psicopedagogía y me di cuenta, no es esto, y ahí descubrí esta carrera que siempre es como para mí un diamante oculto, porque no todo el mundo lo tiene presente. Yo en ese momento no sabía ni que existía, y cuando empecé a verlo acá dentro de la universidad dije, eso es lo que a mí me va a permitir estar siempre dentro de una institución educativa haciendo múltiples cuestiones. Sí, lo que no contemplaba eran los modos en los que con frecuencia distintos sectores sociales utilizan el argumento de la vocación para pretender aplacar ciertas luchas, ciertos discursos que tienen que ver con buscar condiciones laborales justas. Quizás eso sí lo pude reconocer ya un poquito más avanzado el cursado. Estaba presente la diferencia, no tenía conciencia respecto a la manipulación política en cuanto a esta cuestión. Bueno, yo cuando salí de la carrera y formado sobre todo en esta universidad, creo que no son palabras que las disociaba. Una vez en el ámbito de la socialización profesional sí fui capaz de abrirme a otras perspectivas y de dar este debate de las diferencias entre una categoría y la otra, pero insisto que creo que van unidas, que no las tenemos que pensar como opuestas contra. Bueno, en ese momento yo ya venía de un trayecto, ya había hecho un trayecto bastante largo, porque había estudiado nivel inicial, después hice 4 años de psicología, entonces ya tenía como algunas bases en cuanto a el perfeccionamiento de esa vocación, ¿no? Pero sí, lo que yo pensaba era en ese momento perfeccionar o profesionalizar eso que tanto a mí me gusta y me sigue gustando y me sigue fascinando, que es la primera infancia y cómo educar en la primera infancia. Creo que fui descubriendo también mi vocación, porque por ejemplo mi carrera yo no la conocía. El primer año de estudios yo cursé psicología y en realidad descubro la carrera cuando me quiero dar de baja y hacer un profesorado, pero no sabía qué profesorado. Cuando me muestran el plan de estudios, inicio, pero sin conocer muy bien de qué se trataba, y también voy descubriendo, quizás no la vocación docente, sino la vocación por la carrera en particular. O bueno, uno va construyendo también el compromiso con la tarea. Y creo que la profesión siempre la entendí como, no sé, una actividad que iba a desarrollar a partir de tener un título, no sé, algo más pragmático quizás, y bueno, que necesitaba de ese tiempo de formación para poder después tener lo que se necesitaba para poder hacer esa actividad, no sé. Que tenía un cierto conocimiento de los términos, pero no en su profundidad, no en sus implicancias, y no también en lo que implica poder justamente llevar a diario una profesión y también hacer acciones en torno a poder colaborar en ese fortalecimiento de la profesionalización docente, que como profesores en ciencias de la educación, cada uno desde ese lugar también tiene que ir caminando y ayudando a que se dé, porque bueno, en esa formación continua también ayudamos a que esta idea de ser docente justamente no solo quede en el marco de la vocación, sino en el marco de una profesión.
Hoy te contaba que mi proceso de elección vocacional tuvo su complejidad porque en mi casa había una expectativa de que estudie otra carrera. Mi papá era médico, mi mamá es odontóloga, por lo tanto toda esta cuestión de la salud era lo importante en mi casa, que me pueda dedicar a esta profesión. Aparte, mi papá le interesaba una profesión liberal, decía él que uno pueda trabajar en sus horarios, en sus tiempos. Y entonces la decisión por el profesorado en Ciencias de la Educación yo la postergué. Y en una primera instancia, cuando terminé mi secundario, estaba inscrita en la Facultad de Medicina en Rosario, pero yo no estaba conforme. Entonces mi mamá me dice, Silvina, ¿vos qué te gustaría estudiar? Yo te voy a acompañar a lo que vos quieras estudiar. Y entonces yo le dije, yo quiero estudiar psicopedagogía en la Universidad Católica. Y entonces esa carrera reunía algunas de las características que mis papás pensaban como ideales, pero por otro lado también contenían aspectos que estaban relacionados con mi vocación, ¿no? El aprender, la escuela, la educación. Y entonces estudié primero psicopedagogía. Después, a raíz de mi inserción laboral, empiezo a trabajar en una escuela como tutora. Y fue justamente el estar dentro de la escuela, en esto que es como una montaña rusa, un laberinto, no sé, hay miles de metáforas para pensar la escuela. Yo dije, yo me quiero quedar acá, este es mi lugar, es lo que a mí me gusta. Y el aprendizaje se complementaba con la enseñanza, que también era algo que a mí me gustaba mucho hacer. Y entonces ahí fue que vine a otra vez, me acerqué a la Universidad Católica e hice el profesorado en Ciencias de la Educación. Creo que estaba sesgado por ese sentido común que existe, creo, en nuestro país, no sé, en otros países, de que la vocación es casi todo para ser docente, ¿no? Esta idea de que nos autorrealizamos solo con hacer esta actividad que nos convoca, que es educar. Me parece a mí que cuando arranqué tenía esa visión sesgada y que la fui ampliando con el tiempo. Creo que no solo la formación, el ejercicio también te va informando de que con vocación no basta. Mimi, cuando inició el profesorado en Ciencias de la Educación, no sé si tenía tanta vocación. Sí sabía que le gustaba dar clases y sí sabía que le gustaba todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales. Yo no sabía muy bien qué eran las ciencias de la educación, pero sí sabía que había un profesor de historia, un profesor de sociología y un profesor de filosofía que me encantaba todo lo que decían. Entonces, una vez que empecé a hurgar, esos eran las ciencias de la educación y como que reunieron, eso eran, obviamente estoy hablando de un recorte de la realidad, pero era eso lo que me gustaba. Eran todos esos temas y era poder transmitirlos. Entonces, ahí encontré esa vocación que quizá no era tan marcada. Yo no sabía muy bien qué eran las ciencias de la educación hasta que llegué a la universidad, pero sí sabía que quería hacer eso y me formé para eso. Bueno, pasa que yo descubrí que me gustaba ciencias de la educación porque hice todo mi secundario muy acompañada por muchas profesoras en ciencias y a mí me apasionaba ver lo que ellas hacían. Desde cuando estaban en el aula conmigo, las materias que nos daban, hasta el proceso de acompañamiento que hacían con nosotros. Entonces, a mí eso siempre yo supe muy en tercer año que quería ser profe en ciencias. Y de hecho hoy sigo pensando en qué otra cosa me hubiese gustado estudiar, qué otra cosa hubiese estudiado y no encuentro. O sea, en algún momento dije, profesora de historia, siempre tenía que ver con la profesión docente, de hecho. Profesora de historia, me gusta mucho la historia, pero después enseguida termino ahí, en Ciencias de la Educación. Yo no hubiese estudiado otra cosa. De hecho, no estudié otra cosa. Siempre me imaginé en la escuela, no me imaginé que la profesión podría tener otros campos en los que después de hecho trabajé y me encantó. En el área de recursos humanos, en la asesoría pedagógica. Para mí, ser profe en ciencias era estar en la escuela haciendo de tutora y dando clases, digamos, básicamente. Después fui descubriendo lo otro, pero sí, siempre me gustó eso. Y siempre con esa perspectiva de para toda la vida, ¿no? Creo que así lo pensaba. Hoy veo que por ahí
la carrera incluso es mucho más versátil en cuanto a lo que uno puede hacer. Y en ese momento creo que me imaginaba en el aula, ¿no? Me sigo imaginando en el aula, pero he pasado por otras instancias para sostener esa vocación por el aula también y por la enseñanza. Con el tiempo los ideales se empiezan a cruzar con la realidad laboral, con las aulas concretas. Entonces es bueno también volver a preguntarnos acerca de ese primer llamado, de ese fuego interno que nos llevó a estar en la tarea docente, en el ejercicio de la profesión.